Un punto muy importante que, que me parece que viene muy bien la película El nombre de la rosa es destacar la importancia de percibir las relaciones entre variables interdependientes. ¿Sí? Esto me parece fundamental, porque esto es casi lo diría yo, sirve como una epistemología de las ciencias sociales o de la intervención social. Eh, y esto siguiendo el camino de Galileo, ¿no? Lo que vimos en Galileo, de que Galileo no se pone, si ustedes recuerdan, cuál fue la novedad de Galileo, qué es lo que inaugura el pensamiento científico. Eso que inaugura el pensamiento científico es no estudiar las cosas, sino estudiar el movimiento de las cosas. ¿Sí? Ustedes recuerdan que para Aristóteles el movimiento era, o para Aristóteles, para los griegos en general, no sé si es una cuestión de Aristóteles en particular, pero los griegos en general afirmaban que las cosas tienden a volver a su lugar de origen. ¿Sí? Entonces, si uno suelta un objeto, ese objeto, por ejemplo, esta virome, tiende a volver a su lugar de origen, que es la Tierra, ¿sí? O sea, suponemos que la cosa, el objeto, todas las cosas tienen un deseo, desean volver a su lugar de origen, una tendencia, un alma que desea cosas, ¿no? Esto es lo que hemos llamado también animismo, como que las cosas tuvieran un alma, o lo que hemos llamado, ustedes lo conocen bien, el mundo encantado, ¿no es cierto? Los objetos, la naturaleza tiene alma y desea cosas. Bueno, la física de Aristóteles y toda la física premoderna se basa en la idea de que las cosas tienen un alma. Lo que hace Galileo es desechar esa pregunta, qué quieren las cosas? ¿Hacia dónde tienden las cosas? ¿Qué desean las cosas? Sino que estudia solamente el movimiento, ¿sí?, de esa cosa. Entonces, lo que hace es descubrir variables cuantificables, en este caso interdependientes. Variables que significan que van variando, ¿cierto? Que no son las mismas. Cuantificables que las podemos numerar, medir. Interdependientes que si una varía, la otra también. ¿Cuáles son las variables cuantificables interdependientes en el caso de la caída de los cuerpos? Primero, la distancia, ¿sí? La distancia entre este punto y el punto de llegada, el punto de partida y el punto de llegada. El tiempo, y en este caso una que no es variable, sino que es constante, que es la aceleración de la gravedad, ¿sí? Entonces, con esas tres cosas yo tengo una explicación del movimiento. Así nace la física, ¿bien? Identificando variables, en este caso cuantificables e interdependientes. Bien, este mismo concepto, este mismo esquema de pensamiento, lo vamos a aplicar a las ciencias sociales. Y esto es lo que quiero que veamos también en la película El nombre de la rosa. A ver si me siguen. En El nombre de la rosa nosotros vemos, ¿la vieron todos, todas? ¿No? Bueno, bueno, entonces cuando la vean esta noche van a decir, a ver, me voy a fijar en esto que dijo el profe. Nosotros en El nombre de la rosa vemos a, eh, transcurre en 1326, en una abadía, donde un monje es enviado por el Papa para descubrir una serie de muertes sospechosas. Este monje, que se llama Guillermo de Baskerville, tiene una forma de pensar diferente a toda la abadía, o sea, digamos, las épocas premodernas. Este monje, que es un franciscano,
lo que hace es identificar relaciones entre hechos y no objetos, ni personas, ni fuerzas sobrenaturales, ¿no? Él llega a la abadía y todo el mundo, o sea, todos los monjes, estaban preocupados tratando de identificar las fuerzas diabólicas, ¿sí? El diablo está entre nosotros, el diablo produjo las muertes de los monjes, el mal, el maligno, o las fuerzas del bien, ¿sí? Este tipo de razonamientos, por supuesto, inundaba todas las charlas o investigaciones en la abadía. Y lo que hace este monje, ustedes lo verán, es justamente empezar a identificar indicios de relaciones, que son relaciones no entre fuerzas sobrenaturales como el bien y el mal, o, o el Dios y el diablo, o cualquier fuerza sobrenatural, pero tampoco entre personas, individuos. ¿Sí? No, no es el punto el individuo ni las fuerzas sobrenaturales. El punto es relaciones entre variables, ¿sí? Interdependientes. En este caso no son cuantificables, porque no estamos haciendo ciencias duras, pero sí pueden ser cualificables, ¿sí? Lo que sí son es interdependientes. Que creo que esto es las ciencias sociales. O mejor dicho, si ustedes se ponen a pensar lo que han escuchado, leído y intuido de ciencias sociales hasta hoy, van a ver que muchas veces seguimos pensando en términos del bien y el mal. Seguimos pensando en términos de Dios y el diablo. Y eso no es ciencia social, y eso no nos sirve para la intervención. ¿Sí? Muchas veces cuando se habla de capitalismo, la mayor parte de la gente, profesores y estudiantes, lo reciben como si fuera el diablo. O el patriarcado es el diablo, es el maligno, o el neoliberalismo es el maligno con su presencia entre nosotros, o el narcisismo. Si hablamos de narcisismo es un pecado de vanidad, significa egoísmo, o sea, se cargan de valores morales, términos que en realidad señalan variables que pretenden describir situaciones, ¿no? Variables interdependientes, pero que no pueden estar cargados de valores morales, ¿no? Si yo digo burgués o burguesía, y creo que con decir burgués estoy diciendo que es un tremendo hijo de puta, no, burgués para Marx no significaba que es una mala persona, ni narcisismo para Freud significaba que era un egoísta, no, de ninguna manera. Entonces, esto es un punto que me parece muy necesario para realmente entender las ciencias sociales y sobre todo hacer intervención social, pero en cualquier ciencia social. Sé que acá hay gente de comunicación también para la comunicación social, para la sociología. Es decir, eh, empezamos a entender una situación cuando vemos la complejidad de esa situación, una complejidad que está plasmada en fuerzas variables interdependientes. Esas fuerzas pueden ser fuerzas económicas, fuerzas políticas, fuerzas ideológicas, son interdependientes, ¿sí? Se anudan y van conformando la situación. La situación de la intervención social, por ejemplo, ¿sí? Pero hay que tener cuidado, entonces, me parece que eso es una cosa interesante para trabajarla y trabajarla en la película. Tener cuidado entonces de esta carga moral a los conceptos teóricos. Cargar moralmente los conceptos teóricos es como que nos alivia porque sentimos que hemos comprendido, claro,
el burgués es el malo y el neoliberal es el malo y nosotros somos los buenos y los pobres tienen un manto de gloria, o sea, ¿sí? Entonces, primero que nada, entonces, apartarnos por lo menos de la tendencia más rápida o más directa a cargar de un valor moral los conceptos, ¿sí? Teóricos, los conceptos de las ciencias sociales y en la intervención social también. Después un punto fundamental, ustedes lo sabrán ya o lo recordarán, es el tema de las prácticas, ¿no? Pensar en términos de prácticas implica que no vamos a pensar en términos de individuos, ¿sí? Lo importante no es Juan o Pedro, ¿sí? Por ahí en las clases por ahí pongo, no es que Juan y María tengan prácticas machistas. Las prácticas machistas generaron personas como Juan y María, ¿sí? Esto es, digamos, el enfoque que tenemos que tener, o por lo menos que tenemos que tener. A ver, para la intervención social, para las ciencias sociales, lo que nos importa no es Juan y María en cuanto a individuos, sino nos importan lo que hacen las fuerzas sociales y produciendo sujetos como Juan y María. ¿Me van siguiendo? Entonces, las prácticas, entenderlas como autónomas, prácticamente autónomas, es decir, las prácticas son cauces, fuerzas donde uno está sumergido y con suerte puede sacar a veces la cabeza, como en el medio de una correntada, y entender algo, ¿sí? Lo que nosotros tratamos de hacer en las ciencias sociales, pero en la intervención social sobre todo, es a veces sacar la cabeza y tratar de entender algo. Cuando tratamos de entender, es justamente cuando vemos esa complejidad de variables interdependientes. Sería la clave de la intervención social, ¿no? Poder identificar las variables interdependientes, las fuerzas que están en las prácticas, que están allí vivas en las prácticas. Esas fuerzas producen los fenómenos sociales que nosotros estamos viviendo y presenciando o acompañando. Esto mismo, entonces, primero, entonces, que las prácticas sean autónomas, o mejor dicho, que en las ciencias sociales, que en la intervención social es conveniente que las pensemos como autónomas. O sea, esto en Derecho no se estudia así. Ustedes saben que en la Facultad de Derecho justamente es la otra posición la que se estudia, ¿no es cierto? ¿Cuál es en la Facultad de Derecho se dice, no, la gente es responsable, cada individuo es responsable de sus actos, cada individuo va a ser enjuiciado según sus actos, ¿sí? ¿No es cierto? Nosotros no estamos estudiando Derecho, ni vamos a ejercer la abogacía, ni la jurisprudencia, estamos en ciencias sociales, ¿sí? Y allí, entonces, vamos a entender las prácticas en tanto autónomas. Esto significa entonces también que hay un espacio de indeterminación muy importante. Esto es fundamental. ¿Qué significa espacio de indeterminación? Significa que no sabré nunca exactamente qué es lo que está pasando, ¿sí? Es decir, la pretensión del saber absoluto, la pretensión de que cualquier ciencia social, por ejemplo, sepa exactamente qué está pasando, es una pretensión vana. Esto es muy importante también en relación a la definición de sujeto. Tal vez si habrán visto las lecciones, las clases últimas, nosotros definimos sujeto como eso que es opaco, es decir, el sujeto se define por su opacidad. ¿Esto qué significa?
significa que nunca voy a saber exactamente qué es lo que le pasa y qué es lo mejor para este sujeto que yo estoy acompañando en la intervención social. ¿Se entiende la radicalidad de esto? Pretender que uno sabe exactamente qué es lo que le conviene al otro es una pretensión muy, muy tentadora, sobre todo para gente sensible, como en general en nuestra facultad todo el mundo tiene una sensibilidad social, y sobre todo para trabajadoras y trabajadores sociales. Es una tentación muy, muy grande la de decir, ah, si pudiera hacerle el bien a esta persona, y yo sé qué es hacerle el bien a esta persona, entonces yo voy a propiciar el bien para esta persona. Bien, no, no sabemos cuál es el bien para esa persona y tiene que haber un límite ético, digamos. eh, y ese límite ético es, yo no sé cuál es el definitivo bien para esta persona, ¿sí? Acompañar en la intervención social es justamente saber que uno no va a llegar a conocer el bien absoluto o los efectos completos o los efectos definitivos de la intervención, ¿no? Uno debe saber que esa es la posición, digamos, más ética para la intervención social. Y creo que esta epistemología, de alguna manera, que estamos desplegando acá en esta materia, brinda, digamos, los elementos para justificar esta posición ética también, ¿sí? Entonces, este conjunto, para no hacerlo más largo, este conjunto de lo que hemos marcado como la pretensión o la propuesta de identificar relaciones y no individuos, ¿sí? Las relaciones son las que crean a los individuos o los elementos y no los elementos los que tienen relaciones. No es que Juan y María tienen relaciones, sino que, quiero decir, sociales, sino que las relaciones sociales producen elementos como Juan y María, ¿sí? O nosotros mismos o cualquiera, ¿sí? Entonces lo que vamos a prestarle atención son a las relaciones sociales que producen elementos y no a los elementos que se relacionan. Por otro lado, entonces, esas relaciones son variables, en este caso, cualificables. Podemos identificarlas por su calidad, ¿no es cierto? Esto ayuda, esto no ayuda, hay que propiciar este encuentro en este caso, qué sé yo. Ustedes saben, un caso de intervención social, que si un caso de adicciones, ustedes como trabajadoras sociales o trabajadores sociales van a propiciar, digamos, encuentros con fuerzas que potencian lo mejor de una situación, ¿sí? Es decir, se trata siempre entonces de las relaciones en el seno de las prácticas. Y eso lo podemos propiciar entendiendo el entramado de fuerzas que constituyen una situación social. Y bien, insisto, como nuestro punto de partida son las prácticas, que son autónomas, es decir, que tienen una entidad más allá de lo que yo deseo, yo estoy sumergido en las prácticas más allá de mi voluntad. Una intervención social es una práctica que tiene su propia lógica más allá de lo que quiera el o la trabajadora social. Y solamente va a poder modificar algo en la medida en que seamos conscientes de la complejidad de esa lógica, ¿sí? En la medida en que objetivemos esa lógica, la de las prácticas, vamos a poder modificar alguna de esas fuerzas, ¿sí? Bueno, me parece que he hablado mucho. A ver, quiero